Buenas noches, este es el diácono Santiago Rosado. Bienvenido esta noche a la clase de Biblia de la Iglesia de San Sebastián, en San Agustín, Florida. Esta noche entonces vamos a dar comienzo a la clase referente a empezar con el Evangelio de San Marcos. Pero antes de empezar con nuestra clase, vamos entonces a hacer la oración para antes de empezar a leer la Biblia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a dar comienzo con nuestra clase de hoy, que es el Evangelio según Marcos, ¿verdad? Como habíamos dicho en la clase anterior, este es el primer evangelio que se escribió, así que por eso es que vamos a empezar con Marcos. Cada uno de los evangelistas nos da una perspectiva de Cristo. Por lo tanto, cada evangelio es un camino para llegar al corazón del evangelio, utilizando, claro está, la palabra evangelio aquí como lo que es la buena nueva, ¿verdad? Por lo tanto, todos estos 4 evangelios son una perspectiva distinta de Cristo, ¿verdad? Debido, como habíamos discutido anteriormente, porque fueron escritos para diferentes comunidades y con una razón, una intención diferente. Marcos es el evangelio más antiguo y a la misma vez es el más breve de los 4. De él se servirán Mateo y Lucas, como explicamos en la clase anterior, ¿verdad? La teoría de las 2 fuentes. Y el Evangelio de Marcos es una catequesis, o sea, un manual básico para los catecúmenos, para todo aquel que quería entrar en la iglesia, todo aquel que quería ser bautizado en la iglesia, ¿verdad? Es decir, que es un evangelio hecho para esos miembros de la comunidad que comenzaban su itinerario cristiano. Marcos se propone escribir el principio de la buena nueva de Jesucristo y levantar el velo sobre la identidad de Jesucristo, ¿verdad? O sea, de desvelar, revelarnos quién verdaderamente era Jesús. Hizo falta mucho tiempo para que esta identidad fuera reconocida por sus discípulos y por el pueblo. ¿Y por qué esto? Porque todo el pueblo judío lo que esperaba era un Mesías triunfante, un líder militar, que los viniera a liberar del yugo romano, ¿verdad? Porque para ellos la parte de su historia que era más importante o que había sido la más que ellos miraban con añoranza era cuando hubo el reinado del rey David y del rey Salomón, donde Israel políticamente y militarmente estuvo en la cúspide, ¿verdad?
Por lo tanto, como la profecía era de que el Mesías que iba a venir, ¿verdad? El ungido, pues iba a otra vez a llevar a Jerusalén a ese nivel sociopolítico, donde no iban a ser ellos subyugados por otro pueblo, sino que ellos eran los que iban a gobernar a los pueblos, no solamente políticamente, pero religiosamente, ¿verdad? Por lo tanto, ellos lo que esperaban era un Mesías que viniera con poder para liberarlos a ellos de su situación política y social, no un Mesías sufriente. Un Mesías sufriente que es el que, como vemos en Isaías, en el capítulo 53, el siervo sufriente, ¿verdad? Donde Isaías, en su profecía, describe al Mesías como aquel que iba a cargar con los pecados de su pueblo, aquel que iba a sufrir las bofetadas, iba a sufrir los golpes que se merecía el pueblo de Israel por todos los pecados que habían cometido, pero que él iba a cargar eso sobre él. Y si uno lee ese capítulo 53 del libro de Isaías, uno puede ver cómo básicamente describe la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, por eso es que los discípulos y sobre todo el liderazgo del pueblo de Israel en ningún momento tenían el concepto de un Mesías que era como Jesús, alguien que venía a morir por ellos, sino para ellos el Mesías que esperaba iba a ser un caudillo militar poderoso, ¿verdad? Por eso es que le tomó tanto tiempo a ellos para reconocer que Jesús era el Mesías. Marco quiere despertar en el catecúmeno, en aquella persona que todavía no es cristiana, pero que está interesada en iniciarse en la iglesia a través del bautismo, y en nosotros también, la misma profesión de Pedro, ¿verdad? Que en el capítulo 8 de Marcos nos muestra cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes la gente dicen que soy yo? Y ellos dicen, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta, ¿verdad? Otro que eres Juan el Bautista que ha venido, ¿verdad? De vuelta. Y Pedro dice, no, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Pues esa profesión de fe, ese reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y es el que viene a salvarnos de la esclavitud del pecado en la que nos encontramos, ¿verdad? Eso es lo que Él quiere despertar en nosotros. Y revelar su identidad con los hechos de su autoridad, de sus milagros y de sus actitudes. O sea que Marco va a dar mucho énfasis en la autoridad de Cristo. Nos va a contar el Evangelio está lleno de los milagros de Cristo, ¿verdad? Y de sus actitudes. Para que nosotros podamos contestar esta pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? Ahora, el Evangelio de San Marcos tiene como propósito, su objetivo doctrinal es probar que Jesucristo es Hijo de Dios. Y por eso se dedican sobre todo a narrar milagros que Cristo hizo. Porque a través de la historia han habido muchos maestros, ¿verdad? Tenemos el Buda, tenemos a los filósofos griegos como Sócrates, como Platón. Tenemos en el extremo oriente, tenemos a Confucio, tenemos a Lao Tse, ¿verdad? Todo eso han sido seres humanos que tienen un nivel de iluminación más grande que
el gesto de nosotros. Y trajeron a colación unas verdades y una moral que ayudó a sus sociedades a mejorar, ¿verdad? Confucio, con su enseñanza, fue lo que la China imperial utilizó para que la sociedad mejorara y por lo tanto, política, militarmente, socialmente, llegó a ser el imperio que fue, uno de los imperios más grandes del mundo, ¿verdad? Basado en la enseñanza de Confucio. El Buda, pues trajo sus enseñanzas que se extendieron por Asia, ¿verdad? Y de ahí salió la religión budista. Pero todos ellos eran seres humanos. No importa cuán importantes fueron sus enseñanzas, eran seres humanos que vivieron y murieron, y se sabe muchos de ellos dónde están enterrados, ¿verdad? Pero Jesucristo no es solamente un maestro, es el Hijo de Dios. Y esto es lo que San Marcos quiere inculcarnos en nuestra mente y en nuestros corazones. Que Jesucristo es más allá de cualquier otro personalidad religiosa o filósofo. El Cristo que presenta Marcos no es un Mesías triunfalista y coronado de victoria, sino un Cristo que va derecho a la cruz. Porque es en la cruz donde Él va a ofrecer el sacrificio de su vida por nosotros. En la cruz donde va Él a salvarnos a nosotros, ¿verdad? En la cruz donde va a demostrar el amor más grande que ha existido, ¿verdad? De aquel que da la vida por sus amigos, ¿verdad? Y en la cruz donde muere por nosotros cuando éramos pecadores y cuando aún mismo fuimos los que lo clavamos en la cruz, ¿verdad? Por lo tanto, por eso es que la cruz es el símbolo de nuestra salvación, ¿verdad? De ese sacrificio de nuestro Señor. La consigna de silencio que Jesús impone en este evangelio de Marcos, ¿verdad? Se llama el secreto mesiánico. Es para decirnos que quiere recoger el camino no de la gloria, sino de la humillación y de la cruz, para salvar a los hombres. Este silencio que Jesús impone lo vamos a ver una y otra vez en el Evangelio de San Marcos, donde Jesús cura a una persona, hace un milagro y le dice a la persona, no lo digas, ¿verdad? Y sin embargo esa persona va y entonces lo dice a todo el mundo, ¿verdad? Por lo tanto, esa imposición de ese secreto, que la mayor parte de las personas no siguieron, era un signo de que verdaderamente Él no estaba buscando la gloria, Él no estaba, al contrario de nosotros los humanos que queremos decirle a todo el mundo las cosas buenas que hacemos, Él la quería hacer en silencio, ¿verdad? Porque no buscaba la vanagloria, sino que lo que buscaba era la humillación de la cruz, porque ese era el medio de nuestra salvación. A San Marcos lo pintan usualmente con un león, ¿verdad? En los cuadros de San Marcos siempre hay un león al lado. Cada evangelista tiene un símbolo. Pues el símbolo de San Marcos es el león. ¿Y por qué el león? Bueno, porque su evangelio empieza diciendo que Jesús ayunaba en el desierto y que las fieras le hacían compañía. Y por eso, tradicionalmente la iglesia lo pinta con un león. Es el símbolo de San Marcos, el león. Las características literarias de San Marcos. San Marcos, el Evangelio según San Marcos está escrito en el griego vulgar o común, con construcciones sencillas. En aquel entonces habían dos tipos de griego. Estaba el vulgar, que era el que el común de la gente usaba para expresarse todos los días, y estaba el griego más elevado, que era el que los escritores
utilizaban cuando escribían algo, ¿verdad? Lo que se usaba en las escuelas en las academias griegas, donde se enseñaba el arte de la oratoria, ¿verdad? Y de la retórica, ¿verdad? Pues ahí se usaba un griego más estilizado. Pues este Evangelio según San Marcos estaba escrito en el griego que todo el mundo podía entender. La fuente de este se asume que fueron los recuerdos que Marcos tenía sobre la predicación de San Pedro, ¿verdad? Marcos presenta las enseñanzas de Jesús con un lenguaje sencillo y con un esquema catequético, o sea, con un esquema dirigido a enseñar, ¿verdad? Y está basado en la presentación de los hechos históricos de Jesús y de su persona histórica, o sea, de cuando Jesús vivió como hombre auténtico, ¿verdad? Cuando murió y resucitó, cuando trazó unas directrices misioneras al grupo de sus seguidores. Toda esta información es lo que Marcos nos quiere enseñar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús sí era Dios, pero también era hombre. Eso es lo que conocemos como la unión hipostática, ¿verdad? Que la naturaleza de Cristo tiene dos naturalezas, la humana y la divina, pero están unidas de tal manera que son inseparables, ¿verdad? Él es hombre completamente y es Dios completamente. El Evangelio de San Marcos tiene una viveza y un realismo, ¿verdad? Donde el lector se mete rápido en escena, en la escena que está describiendo. Y estas las expresa en el presente, con detalles propios de un testigo presencial de los hechos. O sea que San Marcos no escribe en el pasado, yo me acuerdo que Jesús dijo esto, Jesús hizo aquello otro, sino que en el presente, ¿verdad? Como si lo estuviera presenciando en ese momento lo que Jesús está haciendo. Por eso todo el Evangelio está escrito en el presente, ¿verdad? El Evangelio no tiene detalles cronológicos, ¿verdad? De fechas, ni tiene precisión en la geografía del lugar. Y en lo periodístico es directo y simple. Utiliza verbos simples y frases cortas. Esto es algo que lo diferencia, ¿verdad?, de otros escritos, porque como habíamos dicho anteriormente, el griego es un lenguaje que puede uno escribirlo de cualquier manera, porque las palabras, el final de la palabra es lo que dictamina cuál es la presencia, cuál es la función de esa palabra en la oración, ¿verdad? Y está escrito de esa manera para que la persona común lo pudiera leer. También él usa muchas palabras latinas, como por ejemplo, censo, centurión, denario, legión. O sea que utiliza muchas palabras que se usaban en aquel entonces. En aquel entonces se utilizaba el griego como la lengua franca, pero como los romanos eran los que era el pueblo que estaba dominando toda cuenca del Mediterráneo, pues obviamente se usaban muchas palabras latinas y mucha gente utilizaba el latín vulgar, que también el latín tenía dos, el vulgar y el más estilizado, así como el griego. Ahora vamos a entrar a la organización del Evangelio de San Marcos. Fíjense, para discutir la organización del Evangelio de San Marcos, vamos
a discutir dos conceptos que no muy comúnmente los escuchamos. Vamos a ver qué es lo que es una vista diacrónica y una vista sincrónica. Palabras de domingo, ¿verdad? Fíjense, diacrónico significa cuando algo se examina secuencialmente, en términos de la progresión lineal de la trama desde el principio al fin. O sea, que se examina desde el principio hasta el fin, desde la A a la B, a la C, a la D, a la E y a la F. Esto pasó por la mañana, esto pasó al mediodía, esto pasó temprano en la tarde, esto pasó en la noche. Y así hay una secuencia, ¿verdad? En términos de tiempo o de lugar. Esto pasó en San Agustín, después en Jacksonville, después en Savannah, Georgia, y después en Carolina del Sur. O sea que puede ser una secuencia temporal de tiempo o puede ser una secuencia de lugares, ¿verdad? Pero tiene una secuencia cronológica, ¿verdad? Y y tiene un principio y tiene un fin, ¿verdad? Pues eso es una manera como se puede examinar el Evangelio de Marcos, ¿verdad? La otra es la vista sincrónica. Sincrónico es cuando se examina algo estructuralmente en términos de sus patrones subyacentes, o sea, de los patrones que van por debajo de la superficie. Especialmente cuando estos se repiten en reversa. Ejemplo, uno va de la a la B a la C, pero la historia entonces repite en reversa la C1, la B1 y la A1. O sea que cuando uno ve un relato, puede ver cómo esta sección A, que está al principio, se relaciona a lo último de la narración o del relato. Y entonces uno ve que la próxima, la segunda parte del principio se relaciona con la penúltima parte, ¿verdad? Y hasta que las dos del medio se relacionan. Eso es lo que se llama cuando uno ve algo sincrónicamente, ¿verdad? Cuando ve la estructura de un escrito, de un relato. Una manera lineal, en esta manera, en secuencia, pero esto no va de secuencia, sino uno ve toda la estructura y ve entonces cómo se relacionan las partes del relato en esta secuencia. La A al principio, la A al final, la B y la B, la C y la C. O sea que es como un sándwich, ¿verdad? Donde la A y la A serían como el pan, la B y la B sería como la lechuga y la C y la C sería como el jamón. Un pedazo de jamón de pavo y otro de jamón de cerdo, ¿verdad? Así que eso es más o menos como se ve y vamos a ver cómo Marcos utiliza ambos técnicas para escribir su evangelio. Utiliza algunas veces la historia de una manera secuencial o diacrónica o sincrónica, donde utiliza esta estructura que vemos. A, B, C, C1, B1 y A1. ¿Verdad? Y esto nos va a ayudar a estudiar el Evangelio de Mateo, de Marcos, perdón, y poder sacarle mucho más claramente lo que él nos quiere enseñar. En la vista diacrónica hay unos conceptos claves que tenemos que entender. Está el concepto de conflicto, de clímax y de conclusión. El conflicto es la dinámica que crea esta narrativa y la lleva al clímax. El clímax es el momento en
que una narración alcanza el instante de mayor fuerza expresiva y determina la conclusión, ¿verdad? Y la conclusión es cómo termina. Los conceptos clave de sincrónico es que tienen un marco de referencia, que es un elemento repetido que señala el comienzo y el final de esta unidad narrativa. Hay un relato y el marco de referencia es una historia que está al principio y al final. Y eso sirve de marco, ¿verdad? De referencia para esa unidad narrativa. Cuando uno estudia una narración, un relato, estructuralmente también hay unas escenas tipográficas. O sea, una escena tipográfica, una situación que recurre, o sea, que ocurre de esta manera y vuelve esa misma escena y vuelve, y eso, vamos a ver, les voy a dar unos ejemplos de esto para que podamos entenderlo mejor. Y está otro concepto para estudiar un relato estructuralmente, es el sándwich, ¿verdad? Que es el arreglo concéntrico que vemos aquí, ¿verdad? De relatos o elementos de relatos, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más en detalle. Ok, el conflicto, que fue lo que vimos en los conceptos clave para estudiar el Evangelio de una vista diacrónica o secuencial. Pues el conflicto, como dijimos, es la dinámica que crea esta narrativa, que la lleva al clímax. Fíjense, un ejemplo, la historia de la humanidad. Si en la creación no se hubiese introducido el pecado, y el pecado es el conflicto en el orden perfecto de la creación, pues miren, no hubiese habido una historia de salvación. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, pues mira, estaríamos todos ennuitos en el paraíso sin tener que trabajar. Pero como se introdujo un conflicto, que es el pecado, entonces ahí se desarrolló la historia de salvación. Ahí Dios tuvo que entonces desarrollar un plan de rescate para sacarnos del hoyo donde nos habíamos metido, que era el pecado original, ¿verdad? Por lo tanto, para no entender este concepto del conflicto, esto es un ejemplo muy bueno, ¿verdad? No habría una historia de salvación si no hubiese pecado. Y ese pecado es el conflicto. O sea, el pecado es la dinámica que crea la narración o el relato de la historia de salvación de nosotros. Eso es el ejemplo para tener más claro lo que queremos significar con el conflicto cuando estudiamos un relato de una manera lineal, en secuencia. ¿Ok? Ahora, el clímax, que dijimos que es el momento en que la narración alcanza el instante de mayor fuerza expresiva y determina la conclusión, pues aquí, si seguimos con la historia de la salvación, como ejemplo, vemos que en la historia de la salvación de la humanidad, Dios interviene con su gracia en el conflicto del pecado y nos permite romper con nuestra existencia pecaminosa. Este clímax determina el resultado final de la trama de la historia de salvación, ¿verdad? O sea que el conflicto que se empezó, que fue el pecado, pues tenemos toda la historia de ese conflicto en el Antiguo Testamento. Y el clímax de esa historia viene cuando Dios envía a su Hijo único para que muera por nosotros y nos salve. Dios interviene con su gracia, ¿verdad? Y entonces nos permite salir de ese estado de pecado permanente que era el pecado original. Por lo tanto, ese es el clímax, ese es el momento
el instante de mayor fuerza expresiva. Y ese clímax, que es cuando Cristo vino y murió por nosotros, determina la conclusión, que es que nosotros somos salvados. Y esa es la conclusión de la historia, que es cómo termina, ¿verdad? Termina con nuestra salvación. Pero el clímax es esa intervención de Dios con su gracia para eliminar el pecado, ¿verdad? Así es como ese ejemplo nos ayuda a ver cómo un relato tiene un conflicto, un clímax y una conclusión, ¿verdad? Ahora, vamos entonces a ver los conceptos clave de la vista sincrónica. Hasta ahora lo que discutimos fueron los conceptos clave de la vista diacrónica, que es secuencial A, B, C, D, ¿verdad? El conflicto, el clímax y la conclusión. Ahora, si vamos aquí, vamos a ver los conceptos clave de la vista sincrónica, que es cuando vemos una historia, un relato, una narración en términos de su estructura. El primer concepto que vamos a ver es el marco de referencia de la narrativa, que es un elemento repetido que señala el comienzo y el final de una unidad narrativa, ¿verdad? De un cuento, de un relato, ¿verdad? Como vimos, la A y la A1 serían los marcos de referencia en la narrativa. En los evangelios serían los relatos que tienen elementos en común, ¿verdad? La escena tipográfica, y de eso vamos a ver unos ejemplos más adelante. La escena tipográfica es una situación repetida, no es un relato repetido, sino una repetición de un evento semejante. Y esta semejanza se convierte en un tema del relato. Vamos a desmenuzar eso. Fíjense, una escena tipográfica, o sea, que es una escena que tiene una idea, es repetida a través de un relato, de un cuento. Pero no necesariamente tiene que ser el mismo evento, sino que tiene que tener semejanza. Y esta repetición crea un tema en esa narración, en ese relato. Un ejemplo claro en el Evangelio de Marcos es la escena tipográfica del secreto, donde Cristo hace un milagro, cura, por ejemplo, un ciego, y le dice, mira, no digas que yo te curé, ¿verdad? Le prohíbe que lo diga. Y la persona, que en cuanto sale de la presencia de Cristo, va y se lo dice a Raimundo y todo el mundo, en contra del mandato de Cristo. Pues esa escena se va a repetir no solamente con un ciego, sino con alguien que le curó la mano, con alguien que lo ayudó a que caminara. No es la misma cuento, pero es el mismo evento, que tiene la misma secuencia. Hace el milagro, le prohíbe que lo divulgue y la persona lo divulga en contra del mandato de Cristo. Pues esa repetición desarrolla un tema que es el tema del secreto, ¿verdad? Del que hablamos inicialmente. El tema del secreto en Marcos está establecido con este tipo de escena tipográfica, ¿verdad? Y el sándwich, como habíamos dicho, un arreglo concéntrico de relatos o elementos de relatos, ¿verdad? Diríamos que el marco de la narrativa sería la A y la A1, que forman el marco de toda la historia. Y entonces, los otros elementos que son parecidos, como dijimos anteriormente, el marco sería el pan, la B sería los vegetales y la C sería las carnes que uno pone en el sándwich, ¿verdad? Por lo tanto, esto es lo que se llama un sándwich y eso vamos a ver en Marco cómo Marco escribe
como el ejemplo de la curación de la mujer que tenía el sangrado, ¿verdad? Él lo encasilla entre cuando van a buscar para que vaya a curar a la hija de Jairo, va de camino, se encuentra, con la mujer lo toca y ahí se vira. Entonces es una historia dentro de la historia. Cuando acaba de curar, la sigue y va a la hija de Jairo. O sea que está en un sándwich de la historia de la hija de Jairo. En el medio pone la historia de la mujer que tiene sangrado por años, ¿verdad? Pues eso es lo que se llama un sándwich, ¿verdad? Donde uno ve que hay una historia dentro del contexto de una historia más grande o más larga. Eso es lo que se llama un sándwich. Y estos son conceptos que nos ayudan a estudiar y a entender la vista sincrónica o de estructura en el Evangelio. Un poquito conceptos nuevos, conceptos bastante complicados, pero que nos van a ayudar grandemente y los vamos a ver durante el estudio de este evangelio. Ahora, vamos a ver el análisis diacrónico, ¿verdad? De Marcos. Diacrónico, como habíamos dicho, es en secuencia. Va de la A a la B a la C. Pues fíjense que Marcos empieza Jesús en Galilea. Los primeros 8 capítulos del Evangelio según San Marcos se desarrollan en Galilea. Después, Jesús va de camino a Jerusalén. Y esa ida de camino le toma del capítulo 8 al capítulo 10. Todos esos capítulos se desarrollan durante el viaje de Jesús a Jerusalén. Y los últimos capítulos del 11 al 16 se desarrollan ya en Jerusalén. Y todo el Evangelio de San Marcos es ese viaje. Es esa progresión de Galilea, de camino a Jerusalén y la estadía en Jerusalén. Ese es el análisis secuencial o diacrónico de Marcos, donde se ve que es completamente lineal, ¿verdad? De la A a la B y a la C. Ahora, esta es una secuencia geográfica, no de tiempo, pero de geografía. Galilea, de camino a Jerusalén y a Jerusalén. Como le había dicho, las secuencias pueden ser de tiempo, pueden ser de geografía. Esta es geográfica. Y es importante enfatizar esta, ya que es la trama de los 3 evangelios sinópticos. Esta misma trama de ir de Galilea, de camino a Jerusalén, la vemos en Marcos, la vemos en Mateo y la vemos en Lucas. Y como habíamos dicho, esos 3 evangelios se llaman sinópticos, porque en griego sinóptico significa que tienen la misma perspectiva o visión de conjunto. Porque como habíamos explicado, Marcos le da la espina dorsal que utiliza Lucas y Mateo para escribir sus evangelios. Y ellos utilizan esta misma secuencia geográfica de Marcos, ¿verdad? Por lo tanto, Marcos le transmite a ellos y ellos la utilizan. Y vemos que esta misma secuencia lo tienen los 3 evangelios sinópticos. Los evangelios que tienen la misma perspectiva. Esta es una distinción marcada entre los sinópticos y el evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque el evangelio de Juan no hay este patrón en la trama, sino que hay un movimiento circular constante. Jesús va de Galilea a Jerusalén más de una vez, ¿verdad? O sea que no hay un solo viaje en Juan, sino hay múltiples, ¿verdad? Entre Galilea y Jerusalén.
Al contrario de los sinópticos, que solamente Jesús está en Jerusalén una vez. Llega allí y ahí entonces tiene su pasión, muerte y resurrección, ¿no? Ahora, eso nos da la idea de cómo era el análisis diacrónico, secuencial, ¿verdad? En el caso de Marco, geográfico, una secuencia geográfica. Ahora, el análisis sincrónico de Marcos, el análisis de la estructura de Marcos, un poquito más complicado. Y este diagrama, que lo he sacado de una clase que da el profesor Chris Seaman en el seminario del Josephinum, ayuda a comprender esto grandemente. Fíjense cómo está dividido el prólogo, el epílogo, cómo está la secuencia diacrónica de Galilea, el camino a Jerusalén. Pero dentro de Galilea y de Jerusalén hay ciertos temas que vamos a hablar con más detalle, ¿verdad? Y que tienen ciertos marcos de referencia. Y esto lo vamos a ver, pero quiero que vean el diagrama en su totalidad para que entonces vayamos a discutirlo más en detalle cada uno de ellos, ¿verdad? Esta es básicamente la estructura que tiene el Evangelio según San Marcos. Fíjense, vamos a tomar la parte superior, ¿verdad? En esta sección roja vemos los 3 eventos en su secuencia histórica, como habíamos dicho anteriormente. Los primeros 8 capítulos en Galilea, de camino a Jerusalén, donde hay la curación de la ceguera, ¿verdad? Al principio y al final de este camino, y Jesús en Jerusalén, ¿verdad? Esa es lo que vimos ya anteriormente, la secuencia histórica, geográfica de este evangelio. Recordemos que una de las maneras en que los evangelios están estructurados es por medio de relatos que marcan su narración, ¿verdad? El marco de referencia más grande es el que está al principio y al final del evangelio, el prólogo y el epílogo, ¿verdad? Estos son los marcos de referencia en el cual está enmarcado, en el cual está, mantienen los límites de este evangelio. Son los primeros 15 versículos y los últimos versículos del 16, capítulo 16. Estos, el prólogo y el epílogo, están separados de las 3 mayores secciones que hablamos, Galilea, el camino y Jerusalén. No solamente porque toman lugar en diferentes lugares, sino porque ocurren en diferentes circunstancias, tanto el prólogo como el epílogo, ¿verdad? Y fíjense, una cosa interesante es que esta sección del camino es como se le llamaba a los cristianos. El cristianismo se empezó no a llamar cristianismo, se empezó a llamar el camino, ¿verdad? Así era como se llamaban los cristianos, se conocían unos a otros. Si tú estás en el camino, ¿verdad? Por lo tanto, vemos que estos prólogos y el epílogo se desarrollan en diferentes lugares y en diferentes circunstancias. También estos enfatizan los temas más importantes del relato y la narración, que el prólogo y el epílogo. Y lo veremos en el futuro. El camino está enmarcado por 2 relatos de Jesús cuando está sanando a ciegos. Al principio del capítulo 8 y en el final del capítulo 10 hay una curación de ciego a cada extremo que marca estos capítulos.
¿verdad? En Marcos, Jesús solamente cura a 2 ciegos. En los otros evangelios, él cura a más de 2 ciegos, a múltiples, ¿verdad? Aquí solamente uno al empezar su camino a Jerusalén y otro al terminar el camino. Eso es lo que le da los puntos del marco de referencia a esta sección del camino. Cuando estudiemos esta sección veremos que es una metáfora, ya que la enseñanza de Jesús en el camino está dirigida a corregir la percepción de sus seguidores, que sus seguidores tienen de él y de ellos mismos. Por lo tanto, Marcos nos comunica esto a través de la historia sobre la sanación de los ciegos. ¿Por qué? Porque los ciegos son los discípulos. Son los ciegos porque no pueden comprender, no saben quién es Jesús. Y esa percepción errónea de Jesús, por ende, los lleva a una percepción errónea de ellos mismos. Y Jesús, en el camino, sana a estos ciegos y trata de sanarlos a ellos de esas percepciones erróneas con sus enseñanzas, ¿verdad? Por eso es que esta sección es una metáfora, ¿verdad? Ahora, las secciones de Galilea, que están en el capítulo 1 al 8, y Jerusalén, del capítulo 11 al 15, no tienen ningún marco de referencia, no como en la sección del camino que tiene la historia de los ciegos. En Galilea y Jerusalén no hay marcos de referencia. Pero tienen 3 subdivisiones y cada una de estas subdivisiones está enmarcada y tienen temas semejantes. O sea que cada una de estas divisiones tienen marcos de referencia, ¿verdad? El tema principal de Jesús al entrar a Galilea es su autoridad, así como también es cuando entra a Jerusalén. Fíjense, cuando entra a Jerusalén, que está en el templo y hace milagros, le preguntan con qué autoridad hace estas cosas, ¿verdad? Eso lo vemos en el capítulo 11, versículo 28, ¿verdad? Y en la sinagoga, que hace también el milagro de curar a una persona, también le preguntan con qué autoridad él estará haciendo eso, ¿verdad? Pues esas historias enmarcan estas 2 secciones. Fíjense como al principio y al final. Ambas secciones tienen que ver con la autoridad de Jesús. Ven cómo se ven los marcos de referencia en estas secciones, ¿verdad? En los capítulos 1 y 3, la autoridad de Jesús tiene como marco una sinagoga el sábado. De forma semejante, la autoridad de Jesús en Jerusalén tiene como marco de referencia su entrada y salida del templo. La sinagoga, que es donde enseñan, y el templo donde se enseñaba y se hacían los sacrificios. En la tercera sección, de aquí abajo, Jesús, al ejercer su autoridad en estos lugares, en la sinagoga y en el templo, entra en conflicto con otras personas que también tienen autoridad. Fíjense cómo se ve la parte del conflicto, ¿verdad? En la historia. El conflicto que se desarrolla en estos encuentros nos lleva a la conclusión del relato en cada caso, ¿verdad? El relato contrasta Jesús con Herodes en Galilea y su reino se contrasta con el de Herodes. No solamente la persona, sino sus reinos, ¿verdad? Se contrastan en estos capítulos del 6 al 8. En Jerusalén
se contrasta a Jesús contra Roma, ¿verdad? Y el marco es Pilato, ¿verdad? Cada una de estas secciones, del 6 al 8 y el 15, están enmarcadas por elementos repetitivos, ¿verdad? Como son los tipográficos, los ejemplos tipográficos, ¿verdad? Las escenas tipográficas. Esto se ve más claro en la sección de Galilea, donde se contrasta a Jesús con Herodes, en la forma en que cada uno alimenta a su pueblo. Esta sección, en el capítulo 6, está la multiplicación de los panes. Y en el capítulo 8 está la segunda multiplicación de los panes. Y esa historia de cómo Jesús alimenta a su pueblo enmarca esta sección donde se contrasta a Jesús con Herodes, donde se contrasta el reino de Dios o de Jesús con Herodes, donde se contrasta de la manera como cada uno alimenta a su gente. Y eso lo encontramos en el versículo, capítulo 6, versículo 30, y en el capítulo 8, versículo 1, ¿verdad? Esos dos milagros, que sirven de marcos de referencia a esta sección. En Jerusalén se contrasta a Jesús y a Pilato. A Jesús lo entregan a Pilato al principio de esta sección y después de su muerte. También su cuerpo, Pilato es el que dispone de él. Como vemos, estructuralmente empezamos con Jesús ejerciendo su autoridad, la cual lo lleva a un conflicto con otras autoridades. ¿Verdad? Y aquí en esta sección y acá en esta otra sección. Ahora, ¿por qué vemos 3 secciones y no solamente 2? Bueno, es porque la historia del Evangelio no es solamente acerca de Cristo, sino también sobre los 12 apóstoles, los 12 discípulos. Jesús los llama para que compartan en la evangelización como mensajeros de Dios. Aquí encontramos un contraste. En Galilea, en los capítulos 3 al 6, se presenta a los 12 como un grupo unido que está para ayudar a Jesús, ¿verdad? Eso es lo que estos capítulos nos demuestran, nos dicen, el mensaje que nos llevan, ¿verdad? Este grupo de los 12 se llevan bien, están unidos y ayudan a Jesús en la evangelización, en llevar la buena nueva del reino de Dios. Esta sección tiene como marcos de referencia el llamado de Jesús y cuando Él los envía a evangelizar. El principio es cuando Él los llama y al final está cuando Él los envía a evangelizar. Eso es lo que se usa de marco de referencia para esta sección. Y entre medio hay un periodo de formación, ¿verdad? Porque Él los llama, los tiene que entrenar, los tiene que enseñar, los tiene que formar para que cuando los envíe ellos puedan llevar el mensaje verdadero, ¿verdad? Pues eso es lo que vemos en esta sección. El tema básico de esta sección es el llamado y el envío. Y es que los 12 triunfan en su misión como colaboradores de Jesús, ¿verdad? Jesús los envía, ellos hacen milagros y curan a personas, ¿verdad? Todo eso lo vemos en esta sección. Ahora, en la sección de Jerusalén, en esta sección de Jerusalén, en contraste, se habla del fracaso de los 12.
En Galilea, el triunfo de los 12, pero en esta, el fracaso de los 12. Su fracaso se predice al principio, en el capítulo 13, y se cumple al final, en el capítulo 14. Aquí están unidos y aquí hay una disolución de los 12. La narración va del triunfo al fracaso. Es lo que vemos, la trayectoria. Por lo tanto, vemos que este bosquejo es básico para uno entender el Evangelio de Marcos. Vemos cómo está la secuencia, la manera de verlo en secuencia, ¿verdad? De Galilea, el camino a Jerusalén. Vemos cómo está todo enmarcado entre el prólogo y el epílogo. Y vemos que cada una sección de Galilea y de Jerusalén tienen 3 secciones, cada cual enmarcadas por historias, ¿verdad? Por relatos. Y así es como esto nos ayuda a comprender lo que Marcos nos quiere enseñar. Fíjense, en conclusión, solamente si se visualiza esta estructura, se puede ver cómo una sección corresponde la una a la otra, ¿verdad? Como la autoridad de Jesús al principio y al final, como el establecimiento de los 12 y la disolución, cómo se contrasta Jesús con Herodes y cómo se contrasta con Pilato y Roma, ¿verdad? Hay muchas maneras en que se puede comparar lo que Jesús hace en Galilea y Jerusalén. También se puede contrastar el resultado final. Jesús tiene éxito en Galilea, pero fracasa en Jerusalén. Pero dejemos claro, no es que fracase en su misión, sino que fracasa en convencer a las personas, como lo hizo en Galilea. En Galilea su mensaje fue recibido. En Galilea él hizo muchos milagros, ¿verdad? Y fue aclamado como el Mesías, pero eso no pasó en Jerusalén, ¿verdad? Hasta el punto que fue crucificado. Los temas en el Evangelio según San Marcos son los siguientes. El éxito versus el fracaso. Por eso vemos la estructura, cómo nos pone en la sección de Galilea el éxito de él y en Jerusalén el fracaso. La autoridad contra el desafío de la autoridad, ¿verdad? Cómo él establece su autoridad y cómo las personas que también tienen autoridad van en contra de él. En Galilea, Herodes, y en Jerusalén, Pilato. Se ve el contraste de reinos, el contraste del reino de Dios y el de Herodes y Roma, ¿verdad? Y por último se ve el éxito de los seguidores de Cristo en Galilea y su fracaso en Jerusalén. Si se visualiza el éxito y fracaso de los apóstoles de una forma diacrónica, o sea, a través del tiempo, se comienza con su éxito en Galilea. Luego, durante el camino, se demuestra que están ciegos, o sea, que todo lo que aprendieron, lo que vimos aquí, su entrenamiento, desde el llamado hasta el envío, pues se echó por la borda, no se beneficiaron de ello, ¿verdad? Están ciegos porque no entienden quién es Jesús y no entienden cuál es su papel como apóstoles, ¿verdad? Y Jesús trata durante este camino de enseñarle, pero desgraciadamente no tiene éxito. Por eso, al ellos no poder captar esa enseñanza e internalizar esa enseñanza de Jesucristo, cuando llegan a Jerusalén, fracasan.
del éxito a la ceguera, al fracaso. Donde cuando lo cogen prisionero, todo se desbanda, ¿verdad? La trayectoria de los apóstoles, este éxito, ceguera y fracaso, solamente hace sentido cuando se visualiza la estructura de la narración. De lo contrario, uno lee, me ha pasado a mí, que antes de entender esto, leía, pero no podía ver esta estructura, esta secuencia, esta enseñanza que Marcos quería darnos, ¿verdad? Solamente viendo esta estructura, visualizándola e internalizándola, es que podemos entonces entender, por ejemplo, la trayectoria de los apóstoles. Y con eso damos por terminada la clase de hoy. Así que vamos entonces a hacer nuestra oración final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan una semana. Nos vemos la semana que viene con el favor de Dios.